esa membrana basal glomerular es rica en glicosaminoglicanos. Los glicosaminoglicanos, si ustedes recuerdan, que dan un sulfato, conducir sulfato, sulfato. Todos los sulfatados son los ricos en cargas negativas. Las proteínas ya tienen un punto eléctrico entre 4, 5, 4, 7, la mayoría de ellas. Eso implica que el pH plasmático es 7, 4 y ya van a tener carga negativa. Entonces tienen una barrera por el tamaño y después van a tener una barrera que va a repeler por carga. Entonces, tamaño y carga van a evitar que pasen proteínas por aquí de tamaño grande. Y luego tenemos otra cosita que nos ayuda aquí, que son los podocitos. Esos podocitos van a emitir unas proyecciones y esas proyecciones de esos podocitos crean como una malla, ¿cierto? Y esa mallita, como les digo, es otra barrera para que no se vaya a pasar cosas grandes. Entonces vamos a habilitar espacios de proteínas y vamos a permitir el paso de todo aquello que sea pequeño, pasa como que es igual, ¿cierto? Va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Ya adelanté mucho. Esto, un filtrado específico, donde van a pasar sustancias de desecho, como les decía, urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubinas, pero también van a pasar sustancias útiles, glucosa, agua, sodio, potasio, vitaminas, aminoácidos, etc. ¿Cierto? Tenemos que rescatar eso. Esto lo vamos a hacer más adelante. Entonces, si ustedes miran la diferencia que hay entre lo que yo tengo en este lado, en el espacio de Bohr, versus lo que tengo en el espacio capilar, en la luz del capilar, son muy similares. La diferencia está que acá no van a haber células, porque por el tamaño de las penetraciones no se pueden pasar las células, pero tampoco vamos a encontrar proteínas. El filtrado glomerular es muy pobre en proteínas, exageradamente poco. ¿Se van a colar? Sí, algunas de esas proteínas se van a colar. ¿Sí? Pero miren lo que tenemos aquí en el túbulo contorneado proximal referente a las proteínas. Yo tengo dos proteínas aquí en las células epiteliales, túbulo contorneado proximal, dos proteínas que son la megalina y la poprina. ¿Qué hacen ellas? Lo que van a hacer es pescar las proteínas que se volaron y van aquí en el circular. Las pescan, las meten a las células epiteliales y dentro de las células epiteliales las llevamos al lisosoma y las degradamos. Liberamos aminoácidos y esos aminoácidos los rescatamos. Si los necesitamos, los rescatamos. ¿Sí? Y terminamos botando pedacitos de proteína, lo que hace albúmina, por ejemplo. Vamos a necesitar algún pedacito de albúmina. Pero habrá proteínas que se vuelan, hay algunas que se van a volar. ¿Sí? Pero al final vamos a ver que las concentraciones ahí de proteínas van a ser pequeñas. ¿Cuándo voy a encontrar yo mucha proteína? Cuando esta barrerita se dañe. Cuando yo daño esas barreras, por alguna razón, por ejemplo, la hipertensión en un paciente hipertenso crónico no controlado va a dañar esa barrera. Por ejemplo, una infección bacteriana podría dañar esa barrera, producir una pielonefritis si dañamos eso. Por ejemplo, un proceso inflamatorio crónico podría dañar eso. Por ejemplo, en la glomerulonefritis o en el síndrome nefrótico. Vamos a ver. Entonces, encontrar proteínas en orina es un indicador de un daño renal. Un daño. Son persistentes. Ahorita hablamos más de eso. Fíjense que va a afectar la presión, la filtración. Primero, la presión sanguínea. Es uno de los factores que afecta. Y lo otro que me va a alterar a mí, cuánto plasma, cuánto líquido va a haber en el filtrado, es la presión osmótica. Es decir, la presión que generan las proteínas. Que en la arteria la van a hacer alta. Aquí va a ser, perdona, en la presión sanguínea aquí en las arteriolas va a ser alta. Pero ya en las médulas, fíjense, ya la presión hipertensiva, ahí la presión no es representativa. Pero miren, la presión osmótica se mantiene, ¿no? Porque no vamos a dejar que cada proteína no
Entonces, cuando uno mira esto, acá en el filtrado, uno ve que quien empuja el líquido hacia el espacio de la cápsula de Bowman es básicamente la presión hidrostática, ¿cierto? Que allá tiene el número de los capilares, van a empujar hacia allá, ¿cierto? Pero dentro de los capilares se va a mantener las proteínas. Entonces las proteínas ejercen una presión osmótica o coleosmótica, como que quieran decir, que va a hacer que el agua vuelva a entrar, tiende a entrar, ¿cierto? Va a volver a entrar. Además de eso, aquí en la cápsula de Bowman, por el aumento del volumen, vamos a tener una presión también que va a tratar de hacer que el agua entre. Sin embargo, la diferencia es muy pequeña. Hay una diferencia entre lo que sale en presiones versus la fuerza concreta. Aquí hay 60 milímetros de mercurio, que se suman ustedes estos dos que están facilitando el ingreso, y me dan 50. Hay una diferencia de 10, por eso nosotros terminamos excretando líquidos, ¿cierto? Al final de ese filtrado. Miren estos pedacitos que hay aquí en mejillas, que te indico, al lado de la arteria. Aquí dice arteria aferente y arteria efferente. Son unas estructuras contráctiles. Ellas se pueden contraer dependiendo de la presión. Lo que buscan es regular la presión aquí adentro. Si la presión dentro del promedio está alta, simplemente hacen constricción aquí, dilatación acá y tratan de regular, bajar la presión. Si la presión está baja, pues hacen constricción aquí, dilatación acá para que entre más sangre y la presión se incremente. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a filtrar nosotros? Alrededor de 180 litros al día. Es lo que nosotros filtramos aproximadamente. 180 litros al día. Entonces ya tenemos el primer producto, que es el filtrado. Como esta es una de las funciones más importantes, nosotros necesitamos saber qué tanto se filtra, ¿cierto? Y qué también está filtrando el señor. Entonces utilizamos la tasa de filtración glomerular. Ustedes van a tener una práctica más adelante, después que vengan de Semana Santa y hayan relacionado con los temas de pecados, van a hacer una práctica de filtración, de tasa de filtración glomerular. Uno para medir la filtración glomerular utiliza una sustancia, ¿cierto?, que sufra depuración. La depuración puede ocurrir a nivel renal o a nivel metabólico. Depurar es qué tan rápido desaparece una molécula o una sustancia de la sangre por unidad de tiempo, ¿cierto? ¿Cuánta glucosa son capaces de eliminar del plasma en un minuto? Sería de la glucosa. Entonces, por ejemplo, la insulina sufre de depuración metabólica, la degrada el hígado, ¿cierto? Entonces desaparece el plasma en una velocidad determinada, pero es metabólica porque es degradación enzimática y la hace hígado. En cambio, la inulina, la creatinina y otras sustancias sufren depuración renal, ¿cierto? Se eliminan por Si yo quisiera saber cuánto se da, cuánto es esa depuración, tengo que tener en cuenta dos cosas. La primera cosa es que yo tengo que medir una sustancia, ¿cierto?, que se filtre, no se reabsorba ni se secrete. Tengo idea. Una sustancia que se filtre libremente, que no se reabsorba ni tampoco se secrete. Necesito saber cuánto se filtra. Pero si esa se filtra y se reabsorbe, pues va a aparecer la concentración más alta en plasma y no sé si fue porque se filtró menos o porque se reabsorbió más. ¿Sí? Y si es una sustancia que se secrete, es posible que los niveles en plasma estén altos, no porque no se filtra adecuadamente, sino porque no se secreta suficientemente. ¿Cierto? Por ahora necesito que se filtre, no se reabsorba, no se secrete. ¿Cierto? ¿Qué sustancia puedo yo usar para hacer eso? Hay varias probabilidades. Me voy a contar algo de la filtración, pero luego le llegar a decir con más detalle todo esta vaina. Podríamos usar, de todas estas que están aquí, esta es fundamental, es ideal. La inulina es un polisacario. La inulina es un polisacario. Ese polisacario se filtra, no se reabsorbe ni se secreta. No se va a reabsorber ni se secreta. Pero tiene una desventaja. Como es una sustancia exógena,
yo tengo que hospitalizar al paciente para poderle colocar la hemoglobina, porque se coloca por 10 novenos, que canalizamos para poder colocar la hemoglobina. Y por ser sustancia exógena no estamos exentos a que se produzca una reacción adversa en el estudio en el paciente, que haga una reacción alérgica, alguna cosa respecto a esa información. Pero por eso no se usa con rutina, se usa mucho en investigación, porque es como el gol estándar para la filtración. Y ahí aparece el relicita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones se intentó usar la urea, pero es que la urea tiene un problema. La urea se filtra, ¿cierto? Pero se reabsorbe también. Más o menos el 30 o 40% de la urea se reabsorbe. Entonces, como indicador de filtración, de depuración o tasa de filtración, no funciona. La creatinina se la van a usar con mucha frecuencia, es uno de los que utilizan mucho en clínica, pero fíjense que no es ideal. La creatinina se filtra, no se reabsorbe, pero sí se secreta. La creatinina se secreta más o menos un 10, un 15% de la creatinina eliminada es por secreción. Tiene la ventaja que es una sustancia endógena, es producida por el músculo, es parte del metabolismo muscular. Nosotros hacemos de fosfocreatina. La creatina es un producto que viene, es un metabolito que sintetizamos a partir de 3 animales. Sintetizamos la creatina. Y cuando tenemos esa creatina que nos sobra energía, nosotros la comunicamos y la convertimos en fosfocreatina y la dejamos ahí guardadita. ¿Para qué me sirve? Que de pronto a usted le salió un muchachito con el alza en la terraza que le tocó pegar la carrera, ¿cierto? Y resulta que usted no va a movilizar la glucosa no se va a movilizar automáticamente. Va a tardar un tiempo en que la glucosa movilice, 40 segundos, un minuto, 2 minutos, depende del susto y de la capacidad suya de reaccionar, va a tardar un tiempo. Entonces, si usted no tiene un reservorio energético inmediato, le va a mamar los hachazos. Entonces, para eso sirve la fosfocreatina. Cuando usted no tiene eso, el músculo degrada la fosfocreatina, le quita el fosfato, le brinda energía para poder hacer la actividad y la fosfocreatina pasa a ser creatina, ¿cierto? Y esa creatina nosotros le podemos dar dos destinos. Podemos decir que la creatina se pudiera fosforilar más bien, si hay energía, pero con un susto de eso, ¿usted qué energía va a tener? Es muy poca la que se vuelve a fosforilar. Y del otro lado es que se convierta en creatinina. Y la creatinina es la que usamos nosotros para hacer esta agua. Es la que nosotros usamos. ¿Listo? Aquí aparece esta. Tiene la ventaja que es endógena. La cistatina C también es endógena. Es una proteína de bajo peso molecular que se produce en cualquier célula nucleada y la producción es casi constante. Lo que no sucede con la creatinina, porque la creatinina depende de cuánta masa muscular tenga usted y cuánta actividad física haga. Y esto va a ser constante. Entonces es muy buen marcador. No se filtra, no se reabsorbe, no se secreta. Pues se secreta un poquito de cantidad. Pero como es una proteína, su cuantificación se hace a través de pruebas inmunoquímicas. Podemos usar una ELISA, una hiperometría, podemos usar tubimetría para medio, que eso hace que el costo se incremente. Entonces el costo de una inulina puede estar en 60, 70 mil pesos, mientras que una creatina vale 1.000 pesos. Y es muy fácil, ustedes hicieron aquí, muy fácil, hicieron la curva de calibración, hicieron reacciones, no tiene conflicto. Entonces, esta también es útil. Y el otro marcador que pudiéramos usar es este, que el LDA mandado por cromo 51. Es exógeno, ¿cierto? Pero necesito canalizar al paciente. Necesito colocar este marcador, porque es novedoso. Pero tiene una ventaja muy buena. Además de que se filtra, no se retorna, no se secreta, le puede a usted discriminar qué tanto filtra el riñón derecho y qué tanto filtra el riñón izquierdo. Porque se utiliza con imaginología, con la neurología intervencionista.
hay algo más bajo. Esto que aparece abajo es la concentración de creatinina. En plasma nosotros debemos tener una concentración de creatinina entre 0,9 y 1,2, dependiendo de la técnica que uno monte. A veces le dice que 0,8 a 1,1, pero el rango no cambia mucho. Y esta es la concentración de creatinina en orina, de 0,9 a 1,5 gramos en 24 horas. Fíjense que se hace en 24 horas. Porque yo puedo medir la tasa de filtración glomerular, y para eso hay formulitas como esta que están ahí. La primera de arriba, la fórmula de usuario es la que con más frecuencia se usaba o se usa, pero fíjense que tiene dos componentes que me van a complicar la vida. Uno, necesito una muestra de orina 24 horas. Entonces, para tener esa muestra de orina 24 horas, usted le va a decir a su paciente, si mañana va a empezar a recoger la orina 24 horas, usted le va a decir a su paciente, usted mañana va a orinar, va a eliminar la primera orina, se levanta, elimina la primera orina, y de ahí en adelante va a recoger toda la muestra de orina que produzca en un mismo recipiente. Se compra una garrafa de 2 litros y empieza a recoger la muestra, ¿cierto? Y para que no se vaya a dañar, porque si la dejo a temperatura ambiente se me altera todo lo que hay ahí, tengo que guardarla en la nevera. Le quito de la limonada, tengo que meterla, ¿cierto? Cada vez que me dé ganas de ir al baño a eliminar orina, ¿qué me toca? Sacar esta, llevarla al baño, recoger toda la muestra de orina. Por eso es matacho, porque no se puede perder nada de la muestra de orina, ¿cierto? Y volverla a guardar en la nevera. No, que se me olvidó a las 10 que tenía que recoger y yo eliminé la orina. Bueno, la recojo a las 12, ya no funcionó, porque tengo una parte del volumen. ¿Sí? Entonces eso empieza a ser complicado, porque imagínense ustedes que vayan a hacer una orina de 24 horas un día que tienen clases. Se complica que es dónde me guardan eso y salir corriendo a recoger la muestra de la orina donde esté, donde tenga guardada la. Entonces eso hizo muy engorroso, hace muy engorroso esto. Y lo otro es que tengo también creatinina en plasma, en orina. Creatinina en orina. Entonces esa formulita decía que la tasa de filtración glomerular era el volumen de orina en 24 horas en mililitros por la concentración de la creatinina en esa muestra de orina dividido entre 1440, que sale de convertir una hora en minutos, ¿cierto? Por los niveles de creatinina en plasma, ¿cierto? O sea, se han hecho muchos estudios de esto y se ha podido llegar a estas dos formulitas, la fórmula de Lewis y la fórmula de la MDRD, que esto es la enfermedad renal. Esta es una organización que estudia la enfermedad renal. No me acuerdo cómo es la cifra, pero es una organización que estudia la enfermedad renal. ¿Qué ven ustedes en estas dos fórmulas? Miren que no aparece la orina en 24 horas. Se eliminó, ¿cierto? Y tampoco aparece la creatinina en orina. Ya, la quitaron, ¿cierto? Entonces, ¿podemos usar esta o podemos usar esta? Ninguna de las dos tiene esos dos componentes. Entonces, la cosa se hizo mucho más sencilla. Cuando hicieron comparación entre la habitual y la fórmula de Gauss o esta de la MDR, se dieron cuenta que no había mucha diferencia, ¿cierto? Que eran muy similares, que los resultados eran representativos, eran iguales, podían interpretarse de la misma manera. Entonces esta formulita ha ido quitándole el espacio a esta, es humano, porque eso de recoger la muestra de orina no debe ser. Pero no les voy a echar más cuentos de la filtración, porque después van a tener una clase de la tasa de filtración. Aquí está la comparación de la creatinina y la cistatina C. Fíjense que altera la creatinina, mire el aumento de la edad, ¿cierto? El género, si hay inflamación, si hay enfermedades neuromusculares, si hay amputación, aumenta si la persona es de raza negra, ¿cierto? Si se aumenta la masa muscular, si la dieta es rica en proteínas o suplementos, porque ahora le venden creatina, ¿no? Está rico en creatina, y les echan la historia que con la creatina van a hacer masa muscular. Esto no sirve para hacer masa muscular, no sirve para guardar energía. Si usted no tiene energía para guardar, sirve para ordenar creatina, nada más. No sirve para
Y aquí tienen la cistatina. Son factores que nosotros podemos controlar fácilmente, tratamiento con esteroides, tabaquismo, ¿cierto? No depende de la masa muscular y esta es más fácil de hacer, está un poco más complicada. Pero la cistatina se empieza a ganar terreno. Pues yo dije que vamos a hablar más de eso. Una vez tenemos el filtrado y estamos haciendo la orina, tenemos que hacer la reabsorción. La reabsorción implica recolectar todo aquello que me es útil, que va en el filtrado y volverlo a traer al plástico y dejar solo lo que es un desecho. Entonces, esa reabsorción se hace básicamente en el tubo contaminado proximal, la mayor parte se hace ahí, como el 70% de la reabsorción se hace en el tubo contaminado proximal y utiliza transportadores que son específicos, ¿cierto? Transportador de sodio, transportador de potasio, transportador de glucosa, ¿cierto? Transportadores de aminoácidos y muchos de esos transportadores son sistemas de sincrones, se transporta glucosa con sodio, se transporta aminoácidos con sodio, se transporta aminoácidos con hidrógeno, hacemos ese jueguito o es transporte secundario, ¿cierto? Pero aquí lo clave es que tengan presente que son transportadores específicos, que son saturables y que son inhibibles. Ustedes los pueden inhibir. Entonces, por ejemplo, paciente diabético, ustedes pueden tratarlo con un medicamento que especialmente se conoce como Yardas, ¿cierto? Que lo que hace es inhibir la reabsorción de glucosa. Entonces, ese paciente va a eliminar más glucosa, ¿cierto? Porque el medicamento inhibe ese transportador. ¿Qué tanto vamos a reabsorber? Eso depende de por dónde coloque usted. Fíjense que en el agua, por ejemplo, decíamos que filtramos 180 litros y solo eliminamos 1.8 en promedio en 24 horas, es decir, que estamos haciendo la reabsorción del 99%. ¿Cierto? El sodio tiene algo parecido, se reabsorbe en un 99.5%, la glucosa también se reabsorbe mucho. Podemos decir que la tasa está alrededor del 100% de la glucosa, dependiendo de la concentración, porque se acuerdan que les había dicho que los transportadores eran saturados. Entonces miren este mandacho que juega con la glucosa, pero lo podemos usar con cualquier otro transportador. Usted empieza a incrementar los niveles de glucosa plasmática. Como incrementa los niveles de glucosa plasmática, pues empieza a incrementarse la cantidad de glucosa que usted tiene y que está en el filtrado. Pero hay una buena parte que le va a decir que en la que usted va a observar que la glucosa que usted filtró se reabsorbió por completo, no se excreta. Entonces miren que la excreción de glucosa que va a ser. Pero cuando el transportador se satura, ¿cierto? Se llama tasa media, ¿cierto? Cuando ese transportador se satura, usted puede seguir aumentando los niveles de glucosa y eso se sigue filtrando, pero ya la reacción queda constante, se volvió constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza usted a excretar, que en este caso, la glucosa. Pero pónganlo ahí con sodio, pónganlo ahí con potasio, pónganlo ahí con histidina, pónganlo con el aminoácido que quieran, van a tener lo mismo. Entonces, en este caso, ¿por qué les traigo esta colación? Porque tener glucosuria puede ser un indicador de hiperglicemia, pero no es necesario que haya hiperglicemia para que haya glucosuria, porque es que ese umbral renal o esa tasa media es variable. María Antonieta puede tener una tasa media que se consideraría el valor de referencia, que son 180 miligramos por decilitro, ¿cierto? Pero puede que a la tasa media no sea de 180, sino que sea de 120. Es decir, que ya va a excretar glucosuria teniendo glicemias muchísimo más bajas, ¿cierto? Y puede que Anacleto tenga la tasa media de 200. Entonces puede tener puede tener hiperglicemia y no tener glucosuria. Puede tener hiperglicemia y no tener glucosuria. Entonces, esos son de los parámetros que uno tiene que tener presente para poder hacer una interpretación de esa pregunta. Y vuelvo y le repito, eso juega con todo, con todos los estados.
hecho esa reabsorción, paso a la siguiente función, que es la secreción. Entonces el riñón secreta muchas sustancias que no se filtran, por ejemplo las sales biliares, ácidos grasos, algunos ácidos grasos de cadena corta, el lipurato, que es un derivado del catabolismo de las bases nitrogenadas, los oxalatos y los uratos, estos son catabolismo del ácido úrico, ¿cierto? Y podríamos mirar la secreción del ácido paraamino hipúrico. Usted puede colocarle al paciente para ácido paraamino hipúrico y mirar qué tanto secreta ese paciente ese ácido paraamino hipúrico. Es un buen indicador del nivel de secreción, aunque para el hipúrico también se filtra un poquito, ¿no? Pero la mayoría es por secreción. Podríamos secretar sustancias como la acetilcolina, la dopamina, la adrenalina, y miren que aparece en rojo la creatinina, que es la que estamos usando para esta filtración. Entonces, lo cierto es que cuando usted hace eso de medir la creatinina, usted espera que los niveles de creatinina tengan correlación con la función renal. Entonces, niveles de creatinina plasmáticos altos, función renal deteriorada. Entre más altos los niveles de creatinina, más mala la función renal, ¿cierto? Porque la tasa de filtración se altera. Pero hay un pedacito en que hay una insuficiencia renal al inicio de las enfermedades renales. Hay un pedacito en que la enfermedad renal progresa, pero la creatinina no sube en el mismo ritmo porque se está deteriorando el riñón, ¿cierto? Entonces, en ese momento es que ustedes utilizan la tasa de filtración porque es mucho más sensible para medir esa primera fase de enfermedad renal, ¿sí? Pero en general uno dice que hay una correlación directa entre los niveles de creatinina y la enfermedad renal. Entonces, listo, producimos orina. Ahora tenemos que mirar cómo vamos a analizar esa muestra de orina. Todo lo puede hacer en la muestra de orina dos análisis. Un análisis cualitativo que lo hacemos nosotros que vamos a hacer hoy, el examen general de orina, parcial de orina, análisis, como quieran decir, y un análisis cuantitativo que se hace con orina de 24 horas preferiblemente. Orina de 24 horas. Nosotros hoy nos vamos a dedicar al cuantitativo. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando hago ese análisis? Bueno, como les conté en el laboratorio de seguridad, la mayoría de los errores se cometen en la primera fase, en la fase preanalítica, en la recolección, transporte y conservación de la muestra. Entonces, allá donde quiero llegar con ustedes no es cómo se hace un parcial de orina, porque ustedes en su vida podrán hacer un parcial de orina. Eso no es su ejercicio profesional, pero de pronto en algún momento necesitan hacer algo con una muestra de orina, por lo menos tienen que saber cómo se hace, tienen que tener la visión general de cómo se hace, ¿cierto? Pero más importante es que ustedes vean condiciones de la fase preanalítica y conozcan los parámetros y puedan interpretar algo de esos parámetros. Entonces, ¿cómo es el cuento de la recolección de la muestra de orina? También tiene sus bemoles, ¿cierto? Necesito que el paciente recoja la muestra de orina. ¿Cuál es la mejor muestra de orina? La más representativa, la primera de la mañana, ¿cierto? Es la más representativa. ¿Tiene que estar en ayunas? No, no necesita ayunas. Generalmente se recoge en ayunas, sí, pero es por simple, como la mecánica, ¿no? Porque usted lo primero que hace es levantarse es orinar y luego va a un hueco. Pero no come eso, ¿no? Es como la mecánica, pero no tiene nada que ver con que se la hagan. Entonces, la primera muestra de la mañana, preferiblemente, si no es posible la primera muestra de la mañana, me sirve cualquier otra muestra, siempre y cuando tenga un periodo de retención mínimo de 4 horas. A veces no podemos esperar la primera muestra de la mañana. Usted pasó revista y se encontró con un paciente que parece tener una infección urinaria a las 9 de la mañana y entonces para esperar al otro día para que recoja la primera, pues esa infección se va a agravar. Usted tiene que tener ya un parámetro que le diga si hay una infección y empezar a tratar. Ahí está donde recogemos la muestra. No necesariamente la primera. Pacientes con litiasis renal. Los dolores que producen los cálculos renales son violentos y uno de los parámetros que ustedes usan para hacer el diagnóstico diferencial es el parcial hidrógeno, donde esperan ustedes encontrar gran cantidad de cristales en una hematuria. Por eso dice
Lo lavaban muy bien, uno veía el frasco bien lavadito, pero usted tapaba el frasco y le podía decir de qué sabor era la mermelada por la tapa. Entonces, muestras no funcionaba. Entonces, por eso se empezó a molestar mucho al paciente que fuera un frasquito ideal. El frasquito vale 500 pesos. Entonces, la idea es que eduquemos al paciente. El mejor frasquito es ese de 500 pesitos. Es el frasco limpio, seco y de boca ancha. No sé si alguno tiene la pregunta que me hicieron: ¿por qué el frasco debe ser de boca ancha? Mera puntería. No es yo. Mera puntería. No es otra la cosa. Listo, frasco limpio, seco de boca ancha. Bueno, les contaba ya que eran muchos frascos. No le he hecho una historia del frasco porque a veces no me da. Bueno, listo. ¿Qué debe hacer el paciente para recoger la muestra? Un aseo genital previo. Eso es clave, el aseo genital. Para que la muestra sea bien representativa, debe haber un buen aseo genital previo. Les pongo un caso que ocurre con mucha frecuencia. Ustedes les llega una pacientica con un dolor abdomen bajo, será una cistitis, será una infección vaginal. Vamos a mandarle el frotis vaginal, vamos a ordenarle el parcial de orina. Para hacer el frotis vaginal, ella debe ir sin aseo. Para hacerse el parcial de orina, debe hacer previa aseo genital. Resulta que como tiene que hacerse de 2 exámenes y no quiere irse al laboratorio, se va sin aseo genital para que le hagan el frotis y antes de irse recoge la muestra de orina. Esa muestra sale contaminada y uno en el laboratorio la identifica muy fácilmente que está contaminada por frotis vaginal. Si uno procesa esa muestra, le va a salir una infección bacteriana con bacilos gram negativos que va a requerir un tratamiento medicamentoso. Resulta que no hay ninguna infección vaginal. Es un frotis, un flujo bacteriano. Entonces, por eso es importante el aseo genital previo. No crean que eso solo las mujeres. Uno ve muestras de orina contaminadas con semen. Sí, se necesita ayuda. Contaminadas. Eso es la aseo. primera. Tenemos unos 4 dedos de sentido común. ¿Listo? Entonces, mi paciente contiene el frasquito, se hizo el aseo genital previo y ahora ¿qué? Listo, ahora vamos a decirle al paciente que usted va a descartar la primera parte de la orina. ¿Por qué? Porque esa primera parte va a lavar la orina y va a eliminar contaminación. Va a recoger la parte central de la orina. ¿Cuánto recoge? Más o menos 30 centímetros. En realidad, para hacer un parcial de orina, lo que gasto son 8 centímetros de orina, no más, 8 mililitros. Pero a veces se nos contamina, a veces hay que repetirlo, hay tantas cosas. Entonces, tenemos que tener un poquito más de muestra. 30 centímetros, parte central, la parte final la elimina porque esa no es muy representativa. La más representativa. Pues ya tengo la muestra de orina. ¿Y ahora qué? Bueno, esa muestra de orina tiene que llevarla al laboratorio y se debe procesar dentro de las 2 horas siguientes. Porque las bacterias se multiplican de manera exponencial. Cada 20 minutos se multiplica una bacteria. Entonces, si usted tiene una sola bacteria en la muestra de orina, a los 20 minutos ya tiene 2, a los 40 minutos ya tiene 4. ¿Cierto? Y multiplica eso por 1000. ¿Cierto? Entonces eso va a contaminar. Ah, pero es que, ¿qué hago yo, doctor? Yo me levanto a las 3 de la mañana a orinar y el laboratorio lo abren a las 7. Guarde la orina refrigerada. Refrigérela y lleve la refrigerada al laboratorio. ¿Cierto? Se debe procesar fría, no puede ser más corto por usted, pero uno no debe procesar una muestra de orina fría porque eso altera completamente los parámetros. Debe estar a temperar, ¿cierto? Pero va a ser bueno. ¿Cómo la recolectan? Sí es. Micción espontánea es la forma más fácil de recolectarla y la que más usamos. Esa es la más fácil. Pero a veces no podemos. Por ejemplo, un niño, un bebé. ¿Cuántos diablos le va a avisar a usted que va a orinar? Le tocaría usted andar detrás de él con el trapito para recoger la fruta. Entonces,
usamos las bolsitas, ¿cierto? Usamos la bolsa. ¿Va a tocar mandarlo al centro? Sí, no. Acá hay que escuchar la palabra. Ya. Listo. Claro, usamos bolsas. Bolsitas son bolsas que se adhieren a la piel del chucho y recolectan las bolsas. Ojo a esa bolsita al niñito hay que hacerle un previo, ¿no? Antes de ponerle la bolsa, ¿cierto? Y ahí la mamá tiene que estar muy pendiente porque es muy frecuente que esa muestra de orina recolectada en bolsas en las niñas se contaminen muy fácilmente con materia fecal. Hay que estar muy pilas por eso la mamá. A veces ni con bolsa, porque hay alguna dificultad para orinar, ¿cierto? Un paciente que tiene una prostatitis, por ejemplo. Entonces nos tocó colocarle una sonda vesical que recolecta bien la muestra. A veces son niños que no hay poder humano que los va a orinar. Hay chinos que son muy tercos, o por condición médica, no orinan. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué le tocó a ustedes? Hacer una función suprapública. Con una jeringa de 20 centímetros hacen la función, ¿cierto?, de pubis, llegan a la vejiga, aspiran la muestra y listo, ¿cierto? Salimos del muy buena la muestra, muy estéril, ¿cierto? No, es más traumático decirlo que hacerlo, ¿cierto? Es más traumático decirlo que hacerlo y es muy práctico. Creo que he visto hacer varias veces esa función. Listo. Ya esto les eché el cuento, 4 horas, que a las armas de infecciones, etc. Muestras que no sirven, las que son muestras muy diluidas, la mamá que tiene el chucho en urgencias y usted le dice, mamá, para yo poderles dar salida al niño necesito saber si tiene infección urinaria, necesitamos una muestra de orina. ¿Qué va a hacer la mamá? Le va a empezar a dar agua que da miedo para que el chino orine, a ver si se van rápido a la casa. La muestra sale muy diluida, es muy poco representativa. ¿Cómo sé yo en el laboratorio que es una muestra muy diluida? El color. Se vuelve un color muy clarito y la densidad es muy baja. Muy baja. Muestras van recolectadas, ¿sí? No se lavan bien, no hay esterilidad, muestras visiblemente contaminadas, a uno le puede llegar al laboratorio muestras contaminadas, hasta con materia fecal llegan muestras contaminadas. Esto es impresionante. Y bueno, las más marcadas son más productos del laboratorio. ¿Cuánto digamos nosotros en un día? Más o menos entre 700 y 2000, 1800, a veces nos vamos a 2300, 2500, hasta 2300. Cuando el paciente orina más de 2500 mililitros en el día, decimos que el paciente tiene poliúrico, es un paciente con poliúrico. Si orina menos de 500 o si produce menos de 500 mililitros en 24 horas, es un paciente con anúrico, poligúrico. Y si produce menos de 100 mililitros de orina en el día, hablamos de un paciente con anúrico. Y entonces el que está entre 700 y 500, ¿cómo se llama? No. Se llama Roberto, se llama Julio. Le decimos que si tiene menos de 500, pero si tiene más de 500 ya no hay oliguria. Más oliguria. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos el pinche análisis de la orina? Tenemos que hacer un análisis físico-químico y un análisis microscópico. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esa muestra de orina que nos llegó al laboratorio y la que ustedes van a tener, la van a quitar por inversión, la van a invertir 2 o 3 veces para que se mezcle bien y van a coger y van a pasar un cubito de ensayo más o menos 8 mililitros. No necesitan ser exactos, luego no van a tener pipeta que para hacer al chorrito por ciento, ¿sí? Más o menos 2 tercios del tubo, ¿sí? 2 tercios del tubo, y ya lo tenemos en un tubo transparente. Ahí le puedo empezar a hacer los tres primeros parámetros. Le voy a mirar el color, ¿cierto? Le voy a mirar el aspecto. Pues,
voy a decir que no quiere, voy a mirar el aspecto. El aspecto normalmente debería ser transparente. Algunas muestritas pueden ser ligeramente turbias, ¿cierto? Pero la turbidez es algo que me está diciendo, algo está pasando. Entonces, ¿cómo sé yo si es transparente, ligeramente turbia o turbia? Ponga el litro de orina y ponga la otra luz. Si usted puede ver y distinguir perfectamente lo que hay detrás del tubo, la muestra está transparente. Pero si usted coloca la muestra, puede ver, pero no puede distinguir claramente, es una muestra ligeramente turbia. Y si usted coloca el tubo y en serio ya no sabe ni qué es lo que hay al otro lado, es una muestra turbia. Entonces, con esas tres cositas usted puede clasificarla transparente, ligeramente turbia o turbia. ¿Sí? Y luego pasamos a hacer el olor. Esto es lo que más nos preocupa. El olor. ¿Cómo voy a saber yo a qué huele la orina? Pues oliendo. Pues ¿cómo la voy a ver? Se tiene la muestra de orina en el tubo, acérquese a la nariz, no es necesario que se la pegue. Acérquela y observe el olor. Ah, no, profe, pero no encuentro olor ahí. Pues vaya al frasquito, destápelo y huele el frasquito. A ver a qué le huele. ¿Será importante el olor? Claro que sí. Miren, todos los olores, estos son algunos de los olores que pueden encontrarse en la orina. Entonces, a veces encontramos ese olorcito dulce, un olor que es hasta agradable, ¿cierto? A frutas, es un paciente diabético, ¿cierto? Ese olor se debe básicamente a la presencia de cuerpos cetónicos, pero es el primero, el que es la acetona, ¿cierto? Produce ese olorcito mezclado con los productos de la vida. ¿Sí? Podemos encontrar un olor picante. Es penetrante, fuerte. Hay alguna organización bacteriana. ¿Sí? A veces lo vamos a encontrar con un aspecto de panela quemada y un olor a panela quemada. Esto lo encontramos muy frecuentemente en enfermedades de los ácidos grasos, de los aminoácidos ramificados. Y más frecuentemente en una patología que se llama la enfermedad de la miel de Arce. La enfermedad de la miel de Arce. Hay un olor a rancio, a queso rancio o a ratón. Entonces dice que es frecuente la fenilcetonúria. Hay un olorcito a pies sudados. Ese olor lo conocen ustedes. Vaya, está terrible, ¿no? Ese olorcito a pies sudados es típico de las acidemias isovaléricas, también son enfermedades de los aminoácidos ramificados. Y hay un olorcito a manteca rancia o a pescado, ¿cierto? Uno encuentra ese olor en la orina por dos razones. Uno, porque haya un problema metabólico y usted está entregando mucha metionina, una hipermetioneminemia, así que no soy capaz de decir, ¿cierto? Esa es una razón. Y la otra razón para encontrar un ese olor a pescado en la muestra de orina es una contaminación con flujo vaginal. Hay infecciones vaginales que tienen ese olor a pescado. Entonces fíjense que el olor es representativo, ¿no? La muestra de los parciales de orina antes se limitaban a decir color, aspecto, amarilla, ligeramente turbia y pared de contorno. Pero cada vez que cuando más se empezaron a estudiar las patologías, cuando más se hicieron diagnósticos de enfermedades metabólicas, se empezaron a dar cuenta que los olores eran importantes, entonces habrá que reforzarlos. Hay que reforzarlos. Luego tenemos que mirar el color. Sabemos que la orina es amarilla, que puede ser un amarillo muy claro o un amarillo oscuro, depende de la concentración, pero hay colores que no son normales. Por ejemplo, una orina de color blanco, ¿cierto? ¿Cuándo encontramos nosotros una orina de color blanco? Cuando haya líquidos, hilos, ¿cierto? Líquidos en la muestra de orina. ¿Será frecuente encontrar líquidos en la muestra de orina? No. ¿Cuándo aparecen esos kilos en la muestra de orina? Cuando arriba hay alguna lesión y los vasos sanguíneos han dejado volar grasa, ¿cierto? Pero se podrán imaginar el tipo de lesión para que la grasa se salga de los vasos sanguíneos y pase al orina, ¿cierto? Podría ser porque tiene pus, se llama piuria, ¿cierto? Una infección urinaria, una infección renal
una pielonefritis, puede cruzar con piuris. O puede ser porque se acumulan cristales como los fosfatos, produce ese color blanco. Eso me da el indicio a mí de que el paciente o tiene una litiasis, pero está en alto riesgo de tener una litiasis. Y esa litiasis debe tener una causa metabólica. Entonces, me toca a ustedes averiguar qué es lo que le pasa al paciente, ¿cierto? A ver qué es un problema endocrino o alguna falla enzimática. Podríamos tener un color amarillo naranja, ¿cierto? Bastante amarillito, y ese color básicamente, aunque no es muy patológico, no nos va a decir mucho. Ese color del amarillito naranja de la orina lo da estos dos productos, ¿no? La bilirrubina y la urobilina. Ambos son normales en la orina, hay urobilina y hay bilirrubina en la orina. ¿De dónde viene esa bilirrubina y por qué les voy a echar el cuento del catabolismo de urobilina? Porque van a haber parámetros que tienen que hacer interpretación. Entonces, usted excluye los glóbulos rojos, ¿cierto? Y usted coge la hemoglobina, que es la proteína con el grupo hemo, y le quita la parte proteica. Tiene que rescatar aminoácidos. Entonces rescata los aminoácidos, rescata la parte proteica y se queda con el grupo hemo. El grupo hemo son 4 anillos. Se conoce como 4 anillos pirrólicos. ¿Sí? Entonces voy a subir el que ahorita lo hago. Son 4 anillitos así. Ahí me perdona, pero yo no hice transición. Yo no sé pintar. Son así. Pero perfecto. Voy a estudiar arquitectura más. Estos los 4 anillos. Y aquí está el hierro metido y estos tienen unos puentes de etileno que unen los 4 anillos. Entonces, este es el grupo L. ¿Cierto? ¿Qué hace usted? Le quita el hierro, lo rescata y le quedaron los 4 anillos pirroles, pues usted lo que hace es romper esto y esto le produce el primer pigmento que es la biliverdina. Se hace evidente cuando usted se pega un chochazo, le sale un morado y luego un verde. Biliverdina. Esa biliverdina se va a convertir, y me voy a ir hacia arriba. Esta bilirrubina la vamos a convertir nosotros en bilirrubina. Pero esta bilirrubina es no polar. Es la bilirrubina no conjugada. Va pegada a la albúmina. Y acuerden que la filtración no dejaba pasar la albúmina, ¿cierto? Luego esta bilirrubina no polar no aparece en orina. No va a aparecer en orina. Luego, esta bilirrubina no polar se va al hígado. Créanme que este es el hígado. Y se convierte en bilirrubina polar. Polar. Esta sí está suelta. Pero esta bilirrubina polar no se libera al plasma. Esa bilirrubina polar se libera al conducto biliar. Y el conducto biliar la lleva al intestino. Bueno, la traemos para el intestino. Y aquí está la bilirrubina. En el intestino, nosotros convertimos esta bilirrubina en urobilinógeno. ¿Sí? Ahí la volvemos urobilinógeno. Y ese urobilinógeno, nosotros lo reabsorbemos, parte de él lo reabsorbemos, ¿cierto? Vamos a reabsorberlo por este lado y se va al riñón, y en el riñón ese urobilinógeno se convierte en urobilina. Que la tenemos aquí, ¿cierto? Aparece la urobilina. Pero fíjese que la cantidad de urobilina que tenemos nosotros es bajita, porque nosotros no destruimos muchos glóbulos rojos de manera constante. Entonces no debemos tener mucha urobilina, ¿cierto? Esta urobilina es la que le da el color a la muestra de orina.
junto con la bilirrubina, es lo que hace que nuestra orina sea de color amarillo. Parte de el resto del urobilinógeno que no se reabsorbió, aquí se convierte en estercobilinógeno. Y ese estercobilinógeno, estercobilina, y es lo que le da el color a la materia, ¿cierto? Entonces miren que en este caso el color amarillo puede ser porque la muestra tiene un poquito más de bilirrubina, porque esta bilirrubina también se puede reabsorber y pasar directamente al riñón y se elimina porque es polar, ¿cierto? Podrá haber un poquito de bilirrubina y podrá haber un poco de urobilina que le da ese color, ¿sí? Ahí va normal. Pero tengan en cuenta eso porque ahorita vamos a ver otros parámetros y los pueden poner a la vez. ¿Qué otra cosa puede dar el color naranja? Ve que si usted una dieta rica en zanahoria. O búrguese con nitrofurantoína. Se le va a pedir la muestra de amarillo naranja fuerte. Entonces el color amarillo naranja, pues no es un indicador mucho de patología, no es un indicador patológico, pero fíjense. La orina roja o rosada, sí. ¿Usted cuándo encuentra una orina roja o rosada? Cuando tiene mucha, la orina hay sangre, hay hematuria, entonces pueden haber eritrocitos, puede haber hemoglobina, puede haber mioglobina, pueden haber porfirinas. Si todo ese cuento que les eché es la vegetación del grupo E, cuando yo voy a sintetizarlo, cuando yo sintetizo el grupo E, lo primero que produzco son porfirinas, ¿cierto? Y esas porfirinas al final se metabolizan, se unen, se procesan y terminan sintetizando la hemoglobina. Pero hay patologías en donde yo no puedo hacer la síntesis del grupo hemo y las porfirinas quedan a mitad. La mía quedan porfirinas intermedias. Esas patologías se llaman porfirias. Y las porfirias se caracterizan porque a veces hay excreción de esas porfirinas. Entonces, por ejemplo, la porfiria intermitente aguda, la porfiria variegata, la porfiria hepática, ¿cierto? Y algunas de esas porfirias tienen una característica especial. Se excretan porfirinas. Y esas porfirinas tienen una particularidad y es que son fluorescentes. Producen una fluorescencia, ¿cómo se llama? Fucsia. Así que estoy capaz. Una fluorescencia fucsia, rosadita, muy bacana. Es un color muy bonito. Usted le pone la lámpara de luz ultravioleta al paciente con ese tipo de porfirias y los dientes son rosados, brillantes, lindos, bacanos. Lo bonito es el color porque la enfermedad es una enfermedad terrible, porque la luz ultravioleta reacciona con las porfirias y produce lesiones de piel terribles. Entonces ahí podríamos encontrar una orina nosotras color rosada o por pigmentos, ¿no? Bromosultaleína, ferrosultaleína y colorantes, como pegues una ensalada rica en remolacha y la orina se le va a ver de color rosado, ¿cierto? Intenso, depende de cuánta remolacha le pegue usted. ¿Sí? Verdecita. La orina verde se debe básicamente a colorantes que tienen los alimentos. Esas paleticas que tienen que le dejan hacer la lengua amarilla, la lengua azul, la lengua verde. Si usted se pega una buena dosis de esa paleta, se termina generando la orina verde. Entonces ahí tiene el colorante. Pero puede indicar patología. La orina verde se asocia mucho a la extracción por pseudomonas. Las colonias de las pseudomonas producen las colonias producen una función verde, un verde muy bonito. Entonces, la orina verde puede ser particular de una infección por pseudomonas. La pseudomonas es una bacteria negativa nosocomial, es decir, crece en ambiente hospitalario. Entonces, se podrá imaginar la resistente que es esta bacteria al tratamiento. Entonces, tratar una infección por pseudomonas es cosa seria. ¿Sí? Orina de color pato oscuro negro. Por ejemplo, el paciente que tiene una colenciasis, un cálculo biliar.
¿cierto? No llega al intestino. Entonces, como no llega al intestino, como es polar, se va por el plasma, llega al riñón y se filtra y se excreta y produce este color. Entonces, uno en el cálculo biliar, en la urolitiasis, muy probablemente va a encontrar una orina de color oscuro, ¿cierto? Coluria con bilirrubinas aumentadas. Esa es la orina. Pero fíjese, detallito, que como la bilirrubina no llegó al intestino, no hay urobilinógeno. Entonces esa muestra de orina le va a dar ser positivo para bilirrubina, pero no va a dar positivo para urobilinógeno. Y va a ser de color oscuro. Va a haber una coluria que se llama. Por los cálculos que Biliares, urolitiasis. ¿Sí? De conducto biliar. El ácido hidroxipirúvico, que es un metabolito cuando tenemos pacientes con fenilketonuria, los compuestos con hierro, cuando usted le formula a un paciente un suplemento con hierro, produce ese cambio de color, no solo en la orina, también en los dientes, ¿cierto? El exceso de bilirrubina, como les decía, cuando hay presencia de urobilinógeno, también podría producirse ese color si hay mucho urobilinógeno. ¿Cuándo encuentro yo un exceso de urobilinógeno? Por ejemplo, en una anemia hemolítica, hay un exceso de urobilinógeno. Y algunas porfirinas, porfirias, teñen el color oscuro. Y aquí hay una muy típica, muy bajada, que es el ácido homogentísico, ¿no? Esa es una enfermedad metabólica. En esa enfermedad, cuando se degrada el aminoácido, se produce un producto intermedio que se llama ácido homogentísico. Pero si yo tengo dañada la ruta, el ácido homogentísico se acumula y se excreta por el líquido. El ácido homogentísico se oxida cuando entra en contacto con el aire. Entonces esa muestra de orina recién emitida es normal, de un color amarillo normalito. Pero cuando la destapa y la deja en contacto con el aire, al cabo de 2 minutos, se tiñe de color oscuro, completamente oscuro. Eso es un signo típico de la alcaptonuria, se llama en enfermedad de la alcaptonuria. Una vez hemos hecho el físico-químico, el físico, hemos hecho color, aspecto y olor, vamos a hacer el químico. Entonces, para hacer el químico, ahí se van a tirar como 3 minutos haciendo el químico. Para hacer el químico, vamos a usar una tira de papel impregnada con unas almohadillitas. Cada una de esas almohadillitas tiene los reactivos que necesito para hacer estas determinaciones, ¿cierto? Todas esas determinaciones. Luego lo que hace es sumergir la tira y mirar los cambios de color. Cuando lo vayan a hacer, yo les cuento